Caitlin Clark entró en Luxury Motors, con la capucha de su sudadera ligeramente levantada mientras pasaba junto a filas de relucientes coches de lujo. Las brillantes luces del salón de exposición se reflejaban en las superficies pulidas, pero la verdadera tensión provenía de los murmullos silenciosos a su alrededor. Los empleados intercambiaban miradas, sus voces susurrantes. «La van a echar», susurró uno de ellos. Elena, la gerente de la concesionaria, se acercó a Caitlin con pasos firmes y tacones que resonaban. Su blazer estaba impecable, su portapapeles bajo un brazo. Sin dudarlo, se puso directamente en el camino de Caitlin, impidiéndole avanzar. «Seamos honestos, personas como tú no pertenecen aquí. Te estoy ahorrando la vergüenza». Caitlin hizo una pausa, levantando una ceja mientras estudiaba la expresión de Elena. Una lenta sonrisa de complicidad tiró de la comisura de sus labios. «¿Personas como yo?», Elena exhaló, cruzando los brazos. «Solo intento ayudar. Tal vez pueda dirigirte a una concesionaria que se ajuste a tu situación». La tensión se intensificó. Los empleados cercanos desviaron la mirada, fingiendo estar ocupados. Caitlin permaneció imperturbable, su mirada fija en Elena. Luego, sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo de su sudadera, sacó su teléfono y marcó un contacto. Levantándolo a su oído, habló con calma. «Soy yo. Dile al equipo que su nuevo dueño está esperando». La expresión de Elena cambió, su confianza flaqueó, la certeza en su voz reemplazada por confusión. ¿A quién estás llamando?» Caitlin guardó el teléfono en su bolsillo, su sonrisa persistente. No debería tardar mucho. Caitlin entró en el aire fresco de Luxury Motors. Su sudadera y zapatillas no llamaban particularmente la atención al principio. Filas de relucientes coches se extendían ante ella, sus superficies pulidas reflejando las brillantes luces del salón de exposición. Cerca del mostrador de recepción, dos empleados susurraban entre ellos, sus voces bajas pero lo suficientemente altas como para llegar a los oídos de Caitlin. «Elena acaba de echar a otro mirón. Es el sexto esta semana», murmuró uno de ellos. El otro soltó una risita. «Es despiadada. Me pregunto cómo el nuevo dueño va a manejarla». Caitlin hizo una pausa a mitad de camino, sus labios curvándose ligeramente en las comisuras. Habló lo suficientemente alto para que solo ella pudiera oír. «Estamos a punto de descubrirlo». Se adentró más en el salón de exposición, dejando que sus dedos se cernieran sobre el cupé plateado que llamó su atención. Su acabado brillante reflejaba su atuendo casual, un marcado contraste con el profesionalismo pulido de la concesionaria. Los susurros en el mostrador se apagaron cuando los empleados intercambiaron miradas incómodas, su enfoque ahora cambiando a Caitlin. Ella no pasó por alto los rápidos movimientos de sus ojos, ni la forma en que sus tonos susurrantes se convirtieron en silencio total. Desde el otro lado de la sala, el fuerte clic de tacones resonó contra el suelo de baldosas. Caitlin dirigió su mirada hacia la figura que se acercaba, Elena, quien se llevaba con una precisión aguda que demandaba atención. Su blazer a medida era impecable, y el portapapeles en su mano añadía un aire de autoridad. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Elena, su tono cortés pero con un matiz de escepticismo. Caitlin se volvió hacia ella completamente, ofreciendo una leve sonrisa. «Solo estoy mirando», dijo casualmente. La mirada de Elena recorrió a Caitlin de pies a cabeza, su máscara cortés resbalando ligeramente. Sus labios se apretaron en una línea delgada mientras enderezaba su postura. «Atendemos a una clientela muy específica aquí», dijo, sus palabras lentas y deliberadas. «¿Estás comprando para ti?». Caitlin asintió. «Sí, lo estoy». La respuesta claramente tomó a Elena por sorpresa, aunque se recuperó rápidamente. Su voz se endureció ligeramente. «La mayoría de nuestro inventario requiere precalificación», dijo Elena, su tono afilándose. «Tal vez pueda dirigirte a algo más práctico». La leve sonrisa de Caitlin permaneció, su expresión calmada sin cambios,
mientras estudiaba el rostro de Elena. Permitió que un momento de silencio se extendiera entre ellas antes de hablar. «Aprecio el consejo», dijo Caitlin, su voz calmada pero firme. «Pero decidiré lo que estoy buscando». El tono confiado en la voz de Caitlin hizo que las cejas de Elena se contrajeran brevemente, aunque rápidamente ocultó su reacción. Detrás de la gerente, los empleados cerca del mostrador intercambiaron miradas nuevamente, su incomodidad creciendo a medida que se desarrollaba la interacción. Caitlin estaba junto al coupé plateado, su mirada calmada fija en Elena. La superficie pulida del coche reflejaba la tensión en la sala. Los empleados cercanos fingían concentrarse en su trabajo, pero ocasionalmente miraban en su dirección, la curiosidad evidente. La sonrisa de Elena se tensó mientras ajustaba el portapapeles en su mano. Su tono se volvió más frío, un matiz de condescendencia en su voz. «Déjame adivinar», dijo Elena, inclinando ligeramente la cabeza. «Viste uno de estos en línea y pensaste, ¿por qué no? Déjame ahorrarte el sueño. Estos coches cuestan más de lo que ganarás en una década». Caitlin levantó una ceja, su expresión calmada pero sus ojos agudos. «Qué gracioso», dijo, su tono firme. «Pensé que los vendedores debían vender, no insultar». Las fosas nasales de Elena se ensancharon brevemente, pero rápidamente lo disimuló con una risa corta y seca. «Solo estoy siendo honesta», respondió Elena. «He estado haciendo esto mucho tiempo. Puedo decir cuando alguien está fuera de su alcance». Caitlin cruzó los brazos, su mirada inquebrantable. «Fuera de mi alcance», repitió, su voz baja y deliberada. «Esa es una suposición interesante». Los empleados cercanos se congelaron, su atención ahora completamente en el enfrentamiento que se desarrollaba. El suave zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte que los susurros tensos. Elena dio un pequeño paso adelante, sus tacones pulidos resonando contra el suelo. «Mira», dijo, su voz suavizándose ligeramente, aunque el filo permanecía. «Estoy tratando de ayudarte aquí. La mayoría de nuestros clientes vienen precalificados. No quiero hacerte perder el tiempo, ni el mío». Caitlin permaneció inmóvil, dejando que el silencio se extendiera entre ellas. Luego sonrió levemente, su actitud calmada contrastando fuertemente con la creciente frustración de Elena. «Aprecio tu preocupación», dijo Caitlin, su voz uniforme. «Pero ¿qué tal esto? En lugar de decidir por mí, ¿por qué no me muestras algo que creas que estoy buscando?» Elena parpadeó, momentáneamente desconcertada por la franqueza de Caitlin. Se cuadró de hombros y tomó una respiración profunda. «Bien», dijo Elena bruscamente. «Voy a armar una lista de opciones». Giró sobre sus talones y caminó enérgicamente hacia su oficina, sus pasos firmes y deliberados. Mientras desaparecía, Caitlin volvió su atención al coupé, su reflejo mirándola de vuelta una vez más. Detrás de ella, los empleados reanudaron sus susurros. «Está presionando los botones de Elena», susurró uno de ellos. «Esto va a estallar», respondió otro. Caitlin miró hacia el mostrador, su leve sonrisa regresando. La prueba estaba lejos de terminar, y ella apenas estaba comenzando. Caitlin estaba en el salón de exposición, su expresión calmada e inquebrantable, mientras Elena regresaba, portapapeles en mano. La zancada enérgica y la sonrisa tensa de la gerente traicionaban su irritación. «He armado una lista de vehículos que podrían satisfacer tus necesidades», anunció Elena, entregándole a Caitlin una impresión. Caitlin desdobló el papel, sus ojos escaneando la lista. Un sedán usado, una SUV más antigua y un híbrido compacto, todos con precios muy por debajo de las ofertas típicas de la concesionaria. Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo, sus labios contrayéndose en una leve diversión. «Aprecio el esfuerzo», dijo Caitlin, su tono uniforme. Elena levantó una ceja, momentáneamente desarmada por la respuesta calmada de Caitlin, pero rápidamente se recuperó, sus manos descansando en sus caderas. «Solo estoy tratando de ser realista contigo», dijo Elena, su voz bajando ligeramente como si compartiera un secreto.
Luxury Motors no es para todos. No quiero hacerte perder el tiempo. Caitlin sostuvo su mirada, su expresión ilegible. ¿Y qué te hace pensar que no pertenezco aquí? Elena dudó una fracción de segundo antes de responder. He estado haciendo esto por años, dijo, su tono volviéndose defensivo. Puedo decir cuando alguien está fuera de su alcance. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. La compostura de Caitlin no flaqueó, pero hubo un cambio notable en su tono. Fuera de mi alcance, repitió suavemente. Esa es una observación interesante. Por primera vez, Elena parecía insegura de sí misma. Su portapapeles, usualmente un símbolo de autoridad, ahora parecía un escudo. Solo estoy siendo honesta, añadió Elena rápidamente. Es mejor ser directa que tener a alguien salir decepcionado. Caitlin soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza ligeramente. La honestidad es importante, estuvo de acuerdo, su voz firme. ¿Qué tal esto? Déjame hablar con el dueño. ¿Crees que podamos hacer que eso suceda? Las cejas de Elena se dispararon, la pregunta claramente tomándola por sorpresa. ¿El dueño? Hizo eco. Eso no es posible hoy. El dueño no solo pasa por visitas casuales, es una persona muy ocupada. Caitlin asintió ligeramente, como considerando la explicación. Estoy segura de que lo es, dijo, pero tal vez puedas llamarlo, decirle que estoy aquí, creo que querría conocerme. La sonrisa de Elena se tensó, su frustración burbujeando a la superficie. Mira, señora, dijo, su tono más firme ahora. Estoy tratando de ser lo más cortés posible, pero esto se está volviendo ridículo. Tengo otros clientes a los que atender. Si hablas en serio sobre comprar un coche, podemos programar una reunión con uno de nuestros consultores. De lo contrario, hizo una pausa, sus palabras pesadas de implicación. ¿De lo contrario qué?, preguntó Caitlin, su voz aún calmada, pero ahora con un filo inconfundible. Elena entrecerró los ojos, su frustración hirviendo. De lo contrario, voy a tener que pedirte que te vayas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados a su alrededor se congelaron, su atención fija en el enfrentamiento. Incluso el suave zumbido del aire acondicionado parecía amortiguado en comparación con la tensión en la sala. Caitlin no se movió, sostuvo la mirada de Elena, su actitud calmada e inquebrantable por la postura autoritaria de la gerente. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Está bien, dijo Caitlin, desplazándose por sus contactos. Haré la llamada yo misma. Elena parpadeó, su confusión dando paso a un destello de pánico. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Solo llamando al dueño, respondió Caitlin, levantando el teléfono a su oído. No debería tardar mucho. Los empleados intercambiaron miradas, su curiosidad creciendo. Elena abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. A su alrededor, la tensión era palpable, presionando a todos en la sala. Caitlin levantó un dedo, señalando silencio mientras se giraba ligeramente. Sí, soy yo, dijo al teléfono. Estoy en la concesionaria. Solo un pequeño malentendido. ¿Podrías decirles que estoy aquí? Terminó la llamada, y guardó el teléfono en su bolsillo, volviéndose hacia Elena con una leve sonrisa. Estarán aquí en breve, dijo Caitlin simplemente. Elena la miró fijamente, su compostura comenzando a resquebrajarse. ¿Quién acabas de llamar? Caitlin no respondió de inmediato. En cambio miró alrededor del salón de exposición, su mirada demorándose en los empleados que habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Supongo que lo descubriremos, dijo, su tono casi juguetón. La tensión en el salón de exposición era espesa cuando el sonido de las puertas principales abriéndose captó la atención de todos. Un hombre elegantemente vestido entró, su traje azul marino a medida y zapatos pulidos exudando autoridad. Su expresión seria se suavizó cuando sus ojos aterrizaron en Caitlin. Señorita Clark, dijo cálidamente, acercándose a ella y extendiendo una mano. ¡Qué bueno verla! Caitlin devolvió el apretón de manos con un agarre firme, su leve sonrisa insinuando la autoridad
que aún no había revelado. Gracias por venir, Vincent, dijo. Creo que es hora de que tengamos una pequeña charla con el equipo. Detrás de ellos, los empleados se congelaron, sus miradas pasando de Vincent a Caitlin. Susurros estallaron entre el personal, el pánico arrastrándose en sus voces. «Oh Dios, me reí cuando entró», murmuró uno, su rostro palideciendo. «¿Crees que nos va a despedir a todos?», preguntó otra, su voz temblando. Elena emergió de su oficina, su portapapeles agarrado fuertemente en una mano. Su paso confiado flaqueó cuando vio a Vincent parado junto a Caitlin. «Vincent», comenzó Elena, su voz incierta. «¿Qué está pasando?». Vincent se volvió hacia ella, su tono frío y profesional. «Elena, veo que ya has conocido a la señorita Clark». El portapapeles resbaló ligeramente en el agarre de Elena, sus ojos ensanchándose. «Señorita Clark», hizo eco, la realización amaneciendo en ella. Vincent asintió, su mirada firme. «Ella es la nueva dueña de esta concesionaria». Un suspiro colectivo se extendió por la sala. El rostro de Elena se volvió pálido y dio un paso involuntario hacia atrás. «¿El dueño?», tartamudeó. La expresión calmada de Caitlin no vaciló. Miró a Elena, su voz firme pero llevando una autoridad innegable. «Vine aquí hoy para ver cómo se manejan realmente las cosas», dijo Caitlin. «Quería entender qué tipo de cultura heredé». Elena abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Vincent dio un paso adelante, dirigiéndose a la sala. «La señorita Clark no tolera la hipocresía», dijo firmemente, «pero cree en segundas oportunidades. Esta es una oportunidad para demostrar que pueden hacerlo mejor». Caitlin asintió sutilmente, su mirada recorriendo a los empleados. «Esto no se trata solo de las acciones de una persona», dijo Caitlin. «Se trata de la cultura en general. Cada uno de ustedes juega un papel en cómo opera esta concesionaria. La pregunta es, ¿están dispuestos a cambiar?». El silencio en la sala era ensordecedor. Los empleados evitaban la mirada de Caitlin, su culpa visible en sus posturas tensas. Finalmente, Elena rompió el silencio, su voz temblando. «Señorita Clark, yo no me di cuenta que podría ser dueña de un lugar como este», interrumpió Caitlin, su tono calmado pero cortante. «O que alguien como yo podría realmente pertenecer aquí». El rostro de Elena se sonrojó y bajó la cabeza. «Lo siento», susurró. La expresión de Caitlin se suavizó ligeramente. «Abordaremos esto en la reunión», dijo, su voz firme. «Pero primero, reunamos a todos en la sala de conferencias. Es hora de algunos cambios. Es hora de algunos cambios». Los empleados entraron en la sala de conferencias, la tensión palpable. Paredes de cristal rodeaban el espacio, dando una sensación de apertura que se sentía cualquier cosa menos liberadora. El equipo, usualmente confiado y compuesto, ahora se sentaba rígidamente en sus sillas, evitando el contacto visual. Elena tomó un asiento cerca del fondo, su portapapeles descansando en la mesa como un escudo. Caitlin estaba de pie en la cabecera de la mesa, su presencia calmada demandando atención. Observó la sala por un momento, dejando que el silencio se abriera paso en sus mentes. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. «Gracias a todos por venir», comenzó Caitlin. «Como saben, mi nombre es Caitlin Clark, y soy la nueva dueña de Luxury Motors. Los eventos de hoy me han dado mucho en qué pensar, y quiero compartir algunos de esos pensamientos con ustedes». Hizo una pausa, dejando que su mirada se moviera por la sala. Algunos empleados miraban hacia abajo en la mesa, otros se movían nerviosamente. «Esta concesionaria ha construido una reputación de excelencia», continuó Caitlin. «Pero la excelencia no se trata solo de los coches que vendemos. Se trata de las experiencias que creamos para nuestros clientes. Se trata de cómo tratamos a las personas, sin importar quiénes sean o cómo se vean». Elena se movió incómodamente, su fachada confiada resbalando aún más.
La mirada de Caitlin se demoró en ella brevemente antes de regresar al grupo. Desde el medio de la mesa, Chris levantó una mano hesitante. Caitlin asintió, invitándolo a hablar. Señorita Clark, comenzó Chris, su voz vacilando ligeramente. Yo intenté ayudar a un cliente el mes pasado, pero Elena me dijo que apestaban a desesperación. No la detuve. La sala cayó en un pesado silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Chris, cuyas mejillas se sonrojaron mientras miraba hacia abajo en la mesa. Caitlin inclinó la cabeza ligeramente, su expresión calmada pero firme. ¿Por qué no la detuviste?, preguntó suavemente. Chris dudó. Necesitaba este trabajo, admitió en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Caitlin lo estudió por un momento, su expresión suavizándose. Y ahora tienes una oportunidad de ganártelo, dijo. Chris levantó la vista, una chispa de sorpresa parpadeando en su rostro. Dio un pequeño asentimiento, el alivio mezclándose con determinación. Caitlin volvió su atención al grupo, su tono volviéndose más resuelto. Esto no se trata solo de las acciones de una persona, dijo. Se trata de las elecciones que todos hacemos. La complicidad puede ser tan dañina como las acciones mismas. Todos tenemos una responsabilidad de hacerlo mejor. Su mirada aterrizó en Elena, quien se sentaba rígidamente en su silla, sus nudillos blancos, mientras agarraba su portapapeles. Elena, dijo Caitlin, su voz suave pero firme. ¿Te gustaría decir algo? Elena tragó con fuerza, su rostro sonrojado. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Cometí un error, admitió. Dejé que mis prejuicios se interpusieran, y lastimé a personas por ello. Lo siento. Caitlin asintió ligeramente. Reconocer el problema es el primer paso, dijo. Pero la responsabilidad significa tomar pasos reales para cambiar. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Elena dudó por un momento, luego asintió. Sí, dijo en voz baja. Haré lo que sea necesario para corregir esto. La expresión de Caitlin se suavizó lo suficiente para mostrar comprensión. Se volvió hacia el grupo, su voz fuerte nuevamente. Vamos a crear una cultura de respeto e inclusión aquí, dijo Caitlin. Esto no se trata solo de mí o de Elena, se trata de todos nosotros. Cada persona que cruza nuestras puertas merece sentirse valorada, sin excepciones. Se enderezó, su voz volviéndose más resuelta. A partir de hoy, implementaremos nuevos programas de capacitación para asegurarnos de que estos valores estén en el centro de todo lo que hacemos, continuó Caitlin. El cambio no es fácil, pero es necesario, y comienza con nosotros. La sala permaneció en silencio mientras sus palabras quedaban en el aire. Lentamente, la tensión comenzó a levantarse, reemplazada por un sentido de determinación. Finalmente, Caitlin asintió. Lideremos con el ejemplo, dijo, porque eso es lo que se ve la verdadera excelencia. Mientras la reunión concluía, los empleados comenzaron a salir de la sala de conferencias, sus expresiones variando de pensativas a incómodas. Caitlin permaneció en la cabecera de la mesa, sus manos descansando ligeramente en su borde, su mirada firme mientras los veía irse. Elena se demoró cerca del fondo, su usual aire de confianza reemplazado por una quietud excitante. Agarraba su portapapeles fuertemente, como si pudiera de alguna manera escudarla del peso del momento. Finalmente dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, como si se acercara a un precipicio. Señorita Clark, comenzó Elena, su voz baja y tentativa. Solo, quiero agradecerle por darme una oportunidad de hacerlo mejor. Caitlin volvió su atención completamente a Elena, estudiándola cuidadosamente. No había malicia en su mirada, pero su expresión era ilegible, su autoridad calmada dejando claro que este era un momento de responsabilidad. Elena, dijo Caitlin, su voz firme pero amable. Espero que lo digas en serio, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Lo que pasó hoy no puede volver a pasar, ni aquí ni en ningún lado. Elena asintió rápidamente, su rostro sonrojado. No pasará, dijo sinceramente. Haré lo que sea necesario para corregir esto. Caitlin se inclinó hacia atrás ligeramente, su mirada inquebrantable.
Bien, respondió, porque la responsabilidad no se trata solo de disculparse, se trata de tomar pasos reales para cambiar. Eso comienza contigo. Los dedos de Elena se apretaron alrededor de los bordes de su portapapeles, pero no se inmutó. Entiendo, dijo en voz baja. Estaba equivocada, y demostraré que puedo ser mejor. Caitlin asintió lentamente, su expresión suavizándose lo suficiente para transmitir una medida de comprensión. Creo que las personas pueden cambiar si están dispuestas a intentarlo, dijo, pero la confianza debe ganarse. Tendré una reunión individual contigo para discutir los siguientes pasos. Por ahora, enfócate en liderar con el ejemplo. Elena relajó ligeramente los hombros y asintió nuevamente, su voz más firme esta vez. Gracias, dijo, su tono llevando una sinceridad que no había estado allí antes. Caitlin la observó por un momento más, luego dio una leve sonrisa. Esta es una oportunidad para cambiar las cosas, Elena. No la desperdicies. Elena dudó, luego ofreció una pequeña sonrisa agradecida antes de volverse y salir de la sala. Caitlin permaneció de pie, su mirada siguiendo a Elena mientras desaparecía en el pasillo. Exhaló suavemente, sus pensamientos ya cambiando a los desafíos que tenía por delante. El cambio no era fácil, pero sabía que era necesario, y estaba lista para liderar con el ejemplo. Los cambios en Luxury Motors fueron sutiles al principio, pero inconfundibles. Los empleados comenzaron a saludar a los clientes con genuina calidez, y la atmósfera se volvió notablemente más acogedora. Caitlin, observando silenciosamente, podía ver las semillas del progreso echando raíces. Una tarde, entró en el salón de exposición para ver a Elena interactuando con un joven vestido casualmente, con una sudadera y jeans. El hombre parecía nervioso mientras se acercaba a una fila de coches. Pero Elena dio un paso adelante, su sonrisa excitante pero sincera. Bienvenido a Luxury Motors, dijo Elena, su voz firme pero llevando un matiz de tensión. ¿Cómo puedo asistirlo hoy? El joven levantó una ceja, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Asistirme? Suenas como si nunca hubieras dicho eso antes. Elena se congeló por una fracción de segundo, luego soltó una risa corta y autoconsciente. Supongo que no, admitió, pero estoy aprendiendo. Caitlin observó el intercambio desde la distancia, una leve sonrisa en sus labios. Podía ver la incomodidad de Elena, pero también vio el esfuerzo que estaba haciendo. No era perfecto, pero era progreso. El joven asintió, su sonrisa suavizándose. Bueno, lo aprecio, dijo. Estoy buscando algo confiable, tal vez un híbrido. Elena se enderezó, un destello de confianza regresando a su voz. Tenemos algunas excelentes opciones, dijo. Déjeme mostrarle. Mientras los dos se movían por el salón de exposición, Caitlin volvió su atención a Chris, quien estaba charlando con una pareja mayor cerca de la entrada. Su entusiasmo y genuina calidez eran evidentes mientras explicaba las características de un sedán de lujo. Caitlin sintió un destello de satisfacción. La concesionaria estaba comenzando a encarnar los valores que había imaginado: respeto, inclusión y justicia. Todavía había trabajo por hacer, pero el equipo se estaba moviendo en la dirección correcta. Más tarde, Elena se acercó a Caitlin hesitantemente, sus manos entrelazadas frente a ella. Señorita Clark, comenzó, su voz baja. Solo quería decir, gracias por darme una segunda oportunidad. Caitlin asintió, su expresión pensativa. Te la has ganado, dijo simplemente. Sigue así. Elena sonrió levemente, una mezcla de gratitud y determinación en sus ojos. La semana después de su visita, Caitlin llamó a una reunión en la sala de conferencias. Los empleados entraron silenciosamente, sus expresiones una mezcla de curiosidad y determinación. Elena estaba entre ellos, sentada cerca del fondo, su usual aire de autoridad templado por humildad. Caitlin estaba de pie en la cabecera de la mesa, su actitud calmada demandando atención. Dejó que la sala se asentara antes de hablar. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Caitlin, su voz firme y clara. Hoy
Quiero hablar sobre a dónde vamos desde aquí. ¿Y por qué importa? Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Luxury Motors siempre ha sido conocida por su excelencia, pero la excelencia no se trata solo de los coches que vendemos. Se trata de las personas que cruzan nuestras puertas. Se trata de respeto. La sala estaba en silencio, el peso de sus palabras quedando en el aire. Caitlin dio un paso adelante, su expresión pensativa. Quiero compartir algo personal con ustedes, dijo. Hace 10 años, entré en una concesionaria como esta. Estaba buscando mi primer coche después de conseguir mi primer gran cliente. Estaba emocionada, orgullosa, lista para invertir en algo por lo que había trabajado duro. Hizo una pausa, su voz suavizándose, pero el gerente allí me miró y dijo, «Quédate con los autobuses. No puedes permitirte nada aquí». Un escalofrío de shock recorrió la sala. Chris se inclinó ligeramente hacia adelante, su ceño fruncido, mientras Elena bajaba la mirada, su rostro sonrojado. Ese momento se quedó conmigo, continuó Caitlin. No por el insulto, sino porque me motivó. Me recordó ver potencial, no solo cheques de pago. Hoy, soy dueña de 12 concesionarias, y contrato a personas que valoran el carácter sobre las apariencias. Sus palabras permanecieron, la sala completamente inmóvil. Estoy compartiendo esto porque quiero que entiendan algo importante, dijo Caitlin, su voz volviéndose más fuerte. La cultura que creamos aquí importa. Cómo tratamos a las personas importa. Cada persona que cruza estas puertas merece ser respetada. Se volvió hacia Elena, quien levantó la vista hesitantemente. Elena, dijo Caitlin suavemente, me has mostrado que estás dispuesta a aprender, y respeto eso, pero la responsabilidad significa más que una disculpa, significa acción. Elena asintió lentamente. Entiendo, dijo en voz baja. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo mejor. Caitlin asintió en respuesta antes de dirigirse al grupo nuevamente. Avanzando, nos enfocaremos en construir una cultura que refleje estos valores, dijo Caitlin. Respeto, inclusión y justicia guiarán todo lo que hagamos. Eso es cómo definiremos la excelencia. Los empleados intercambiaron miradas, sus posturas enderezándose, mientras las palabras de Caitlin inspiraban un sentido de propósito. Lideremos con el ejemplo, concluyó Caitlin, su tono resuelto, porque cuando lo hacemos, no solo vendemos coches, cambiamos vidas. Unas pocas semanas después, Luxury Motors había sido transformada. La atmósfera, una vez fría, ahora era cálida e invitante, con empleados comprometiéndose genuinamente con los clientes. Caitlin caminó por el salón de exposición una tarde, sus pasos deliberados mientras observaba los cambios que estaban teniendo lugar. Pasó junto a Chris, quien estaba explicando entusiastamente las características de un sedán híbrido a una joven familia. Su confianza y calidez eran evidentes, y las sonrisas de la familia reflejaban su comodidad. Caitlin asintió para sí misma, complacida con su progreso. Cerca de la entrada, Elena estaba saludando a un cliente vestido casualmente. Caitlin hizo una pausa, observando la interacción desarrollarse. «Bienvenido a Luxury Motors», dijo Elena, su voz firme pero notablemente sincera. «¿Cómo puedo asistirlo hoy?» El cliente miró alrededor, su tono escéptico. «Estoy en el lugar correcto. Estos coches parecen estar fuera de mi alcance». Elena sacudió la cabeza, su sonrisa genuina. «Estás absolutamente en el lugar correcto. Déjame mostrarte algunas opciones. Tenemos algo para todos». El cliente dudó, luego sonrió, siguiéndola hacia una exhibición. La leve sonrisa de Caitlin creció mientras se acercaba a Elena, quien se volvió y la vio. «Señorita Clark», dijo Elena, una mezcla de respeto y gratitud en su tono. «Espero estar cumpliendo con sus expectativas». Caitlin asintió. «Lo estás haciendo genial, Elena», dijo. «Sigue liderando con el ejemplo». El rostro de Elena se iluminó con orgullo, y regresó a su cliente con renovada confianza. Caitlin se volvió y caminó hacia la salida, haciendo una pausa brevemente cerca del cupé plateado
que había llamado su atención durante su primera visita. Su reflejo en la superficie pulida del coche reflejaba su propia transformación como líder. Mientras salía, Vincent se acercó, una sonrisa de complicidad en su rostro. «Todo se ve bien allí, jefa», dijo. Caitlin miró hacia atrás al bullicioso salón de exposición, su expresión calmada pero satisfecha. «Es un comienzo», respondió. «Estamos construyendo algo mejor juntos». Con eso, caminó hacia su coche, sus pasos ligeros con optimismo. Luxury Motors ya no era solo una concesionaria, se estaba convirtiendo en un lugar donde el respeto y la integridad prosperaban.